¿Qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a revisar un poquito consensuadamente, o sea, de manera colectiva, el esquema que yo les envié, porque nos vamos acercando ya, ¿no es cierto?, a diseñar, a preparar, a construir un sermón, un mensaje. Por lo tanto, eso va a ser la primera parte. Vamos a revisar este esquema en el PowerPoint, lo vamos a intentar llenar un poquito con ideas generales. Cada uno, evidentemente, va a poder revisar el texto bíblico y seguramente el Señor nos va a hablar con algunas diferencias, pero hay algunos elementos que son claves cuando estamos estudiando un pasaje de las Escrituras. Buenas tardes, mi hermano Luis, muy bienvenido. Entonces, vamos a entender primero que cuando estudiamos un pasaje existe un mensaje en el pasaje que no es una revelación diferente para uno o para otro. Puede tener énfasis diferente. Lo importante es que podamos entonces determinar conjuntamente cuál es el centro o el corazón de ese pasaje y luego entonces está en nuestra mano decidir cómo lo vamos a compartir, cómo vamos a predicar ese mensaje, cómo lo vamos a socializar, por ejemplo, si estamos en una reunión familiar, ¿no es cierto? Sin ponernos en un púlpito, cómo compartir las verdades que están allí. Pero siempre un texto bíblico tiene un corazón, tiene un mensaje que evidentemente tiene que ser muy claro y tiene otros puntos que pueden ser variables, 2, 3, 4 puntos en un solo pasaje. Uno puede enfocarse en el corazón del pasaje o puede enfocarse en ese y además complementarlo con otros puntos tal vez. Esa es la idea de lo que vamos a estar haciendo esta tarde. Luego de eso, entonces, vamos a avanzar un pasito más y vamos a estar analizando en cuanto a la presentación. ¿Cómo presentamos un pasaje cuando ya hemos construido el mensaje? Eso va a ser clave también para cada uno de nosotros. Y allí, evidentemente, como ya les había dicho hace semanas atrás, ahí ya nos vamos a estar acercando directamente a lo que es la oratoria cristiana, o sea, a la entrega del mensaje. Después de eso, entonces, las próximas semanas vamos a estar analizando los distintos tipos de mensajes que hay que llevan a distintos tipos de oratoria. Fundamentalmente, entonces, hoy día vamos a ver solo dos cosas. Primero, la revisión y acercarnos al diseño de este mensaje basado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versos 40 al 45, y luego entonces eh, ir avanzando en lo que tiene que ver específicamente en cómo entregaríamos cada uno de nosotros ese mensaje. ¿Les parece? Amén. Okay. Ok. Hasta el momento, ¿ha quedado algo en el tintero, alguna duda, algún comentario que quisieran hacer de las semanas que hemos estado reuniéndonos? Yo la semana pasada no recibí su link porque estaba estaba muy lleno mi almacenamiento, no recibía nada, así que no me enteré de nada, era una desesperación la semana pasada, así que eso, pero creo que por lo que usted está diciendo es casi lo mismo que porque mandó un trabajo, Sí, exactamente. no, ¿sabe qué? Y yo revisé ahora mi correo y no aparece. Ok, se lo voy a enviar nuevamente, aunque Por también lo estoy favor. enviando vía WhatsApp. Sí, yo Ah, efectivamente ya. me fijé que su correo estaba saturado, porque Sí, estaba estaba rebotando. rechazando. Sí, Exacto. A mí me y saqué llegó. mucho que tenía. Sí, yo dije, la hermana Verónica me está rechazando ya de una manera tan, tan directa Claro. que no quiere recibir nada. Evidente. Evidente fue esto. No. No se Ya, preocupe, así que se La, entiende. ya, la, Yo ya. sí, manejo sí, 4 correos y muchas veces algunos de estos correos están saturados, así que Saturado, lo sí. manejo perfectamente. Bueno, vamos entonces, yo les voy a compartir aquí mi pantalla para ir avanzando en justamente en la parte relativa específicamente al mensaje de Marcos en el capítulo 1, versículos 40 al 45. Les voy a pedir por favor que si abran su Biblia, ujú. Marcos capítulo 1, versículos
40 al 45. Nuestro enfoque va a ser, una vez que estamos diseñando el mensaje, es cómo compartirlo. Entonces vamos a ir un poquito hacia atrás, un poco en revisión de lo que nosotros deberíamos estar haciendo antes de pensar en compartirlo con otras personas. Por favor, yo quiero ser muy claro en esto. Cuando estamos preparando un mensaje, no necesariamente estamos pensando en predicar en un púlpito este mensaje, sino más bien en extraer los principios que allí aparecen que puedan a nosotros permitirnos compartir el mensaje también con otros públicos, que puede ser nuestra propia familia o una visita a la cárcel. No siempre tenemos, ¿no es cierto?, esa posibilidad de ponernos frente a un púlpito. Sin embargo, el enfoque principal es la predicación de un mensaje. A eso se refiere la oratoria cristiana, pero tiene variantes, y estas variantes van a tener que ver con las circunstancias o con las oportunidades que nosotros tengamos. Recuerden, por ejemplo, a aquel evangelista llamado Felipe, que nunca se subió a un púlpito en el momento en cuando se enfrentó a un funcionario etíope. Le predicó sentado en una carreta, al parecer, ¿no? Y luego fue tan efectivo lo que el Señor hizo a través de Felipe, que incluso después de haberle predicado el mensaje, haber expuesto la verdad de Dios, incluso lo bautizó. Entonces no estamos siempre pensando en el púlpito tradicional, sino en la oportunidad de compartir el mensaje. ¿Okay? Entonces, vamos a leer este pasaje que ya a estas alturas deberíamos quizás, no lo sé, saberlo de memoria, porque lo hemos leído tantas veces, ¿no? Podríamos inclusive hacer un ejercicio. Vamos a leer el pasaje, ¿ok? Y le voy a pedir después una pequeña tarea aquí en clases a cada uno de ustedes. Entonces, vamos al pasaje desde el versículo 40 al 45. Dice así: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Eso corresponde al pasaje allí o no? No, Ok, no. ya. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Sí. Ok, noten algo que aparece allí. Esto nos va a pasar, nos va a pasar en ocasiones que de pronto, cuando estamos usando multimedios, algo pasa. Se podría haber caído, lo que nosotros decimos, ido a negro. Ajá. Y el pasaje desaparece. Bien. O el pasaje aparece con otros textos que no eran lo que yo estaba leyendo. Por eso, la importancia de que nos familiaricemos con el pasaje tanto que antes de predicarlo lo conozcamos de memoria, de tal manera de que si de pronto nos vamos en blanco, sepamos de qué trataba el pasaje. O si de pronto aparece allí un mensaje que no tenía nada que ver con ese mensaje, sepamos que no tenía que estar allí. A ese nivel de familiaridad con el texto es el que debemos llegar. ¿Ok? Usted ya nos había dado un ejemplo, pastor, cuando se le quedaron los lentes. Exactamente. Ese es el punto. Si algo pasa, no podemos nosotros afectar la entrega del mensaje. Tenemos que estar atentos, tenemos que conocer tanto el texto que identificamos inmediatamente si algo aparece allí. De pronto les pedimos a los hermanos, ¿no es cierto? Puede leer en la congregación el pasaje y el hermano o la hermana le pone una palabrita que en el texto no tenía, porque no están funcionando bien sus lentes o porque simplemente leyó mal o por Se cualquier cosa, equivocó de pasaje. o se equivocó de pasaje, lo que sea. Nosotros antes de predicar, este es uno de los primeros grandes consejos para cualquier predicador. Por favor, no tomen la Biblia y abrirla en el momento en que van a predicar. Familiarícense con el texto una y otra vez, de tal manera que podamos detectar cuando hay cosas que están de más
o cuando hay cosas que están de menos. Aquí vamos a ver una que está de menos. El pasaje desapareció. Ahí ya no tenemos pasaje, pero deberíamos conocerlo. Y en este otro caso, tenemos un pasaje, pero que está levemente distorsionado. Sí, efectivamente, el versículo 8 que aparece allí es un versículo que no corresponde a este pasaje de Marcos. ¿Saben a qué pasaje corresponde eso? También pasé. Porque la vida se acerca. Yo sé que estoy haciendo trampas. Sí, no lo busqué. No, yo no lo busqué, solamente lo identifiqué. Ok, ¿de dónde es? ¿De qué carta? Ese pasaje es de la carta de Santiago. El versículo 8. Vamos a Santiago. Vamos, si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor, acompáñenme a Santiago. ¿Quién lo encuentra primero, por favor? No les voy a decir el capítulo, pero es el verso 8. El 5, capítulo 5, 8. Ok. Ok. ¿Qué dice allí? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Es un texto de la palabra de Dios, pero no debería estar ahí. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que considerar cuando vamos, ya hemos construido el sermón, ya lo hemos estudiado, ya hemos puesto todos los elementos que teníamos que poner y de pronto se produce algo. O hemos perdido el pasaje o pedimos a un hermano que lea el pasaje y se equivoca de pasaje o le pone alguna palabrita o un versículo completo de más o le quita algo. Nosotros debemos conocer también el pasaje, que identifiquemos inmediatamente que eso no está ahí. Ahora, yo puse una pequeña trampita aquí. No sé si ustedes se dieron cuenta, que es el número 8. ¿Nos habríamos dado cuenta si no tuviese ese número 8 ahí? Yo espero que sí. No. Deberíamos estar tan familiarizados con el texto que ese tipo de trampas deberían ser identificables. Recuerda lo que habíamos dicho algunas semanas atrás, cuando conocemos tan bien y estamos tan familiarizados con la verdad, que cualquier distorsión a ella la identificamos inmediatamente. Ahora es más difícil, ¿por qué? Porque aquí no estábamos identificando una mentira. Esta es una verdad bíblica, pero no estaba en conexión con ese pasaje. ¿Ok? Pastor, Sí. yo leí de corrido, no vi el 8, pero no me sonaba. No concordó en mi cerebro, así que yo dije, esto, ¿qué pasa aquí? Y de ahí me di cuenta que estaba el 8, pero yo leí de corrido, no había visto el 8. Excelente. ¿Por qué? Porque leímos tantas veces este pasaje que ya tenemos cierta familiaridad. Entonces apareció algo ahí que no estaba en el registro nuestro. Y esto es una lección. La familiaridad con un pasaje requiere estarlo leyendo constantemente, una y otra vez, y si es en distintas versiones, mejor todavía. ¿Ok? Primero, entonces, vamos a quitar este texto de allí, el versículo 8. ¿Ok? Perfecto. Y allí, entonces, ya vamos a tener el texto como debería estar. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ahora le suena fluido como lo habíamos leído antes? Ok, ahora entonces leamos. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiar. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio.
Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este es el texto que conocemos. Ahora, segunda tarea. Cada uno de nosotros va a escoger, o más bien para hacerlo más rápido, yo voy a escoger el versículo y usted lo va a decir con sus propias palabras. Puede usar algunas palabras que están ahí, pero no va a leer el texto. ¿Ok? Lo voy a quitar. ¿Ya? Entonces ahora usted ya no está leyendo el texto. Por favor, cierra su Biblia. Ahora, intentemos ver si cuánto podemos recordar del texto que hemos leído. El versículo 40, el inicio, cuando llega un leproso. Hermana Janet, ¿qué nos puede contar de ese versículo? En sus propias palabras. ¿Qué recuerda de ese versículo? Un leproso se acercó a él pidiéndole que si él quería que lo limpiara. Ok, perfecto, muy bien. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiar. Perfecto. Hermana Verónica, ¿qué pasó con Jesús? Versículo 41. Jesús lo miró y le dijo que sí, él quería y le expresó que sea limpio. Dijo la palabra. Perfecto. ¿Hizo algo con él? Lo Faltó un tomó, me elemento parece. clave. Lo tocó. Lo tocó. Versículo 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ese es un elemento clave también ahí. Versículo siguiente. ¿Qué pasó entonces? Hermano Carlos, por favor. Y así hablando, la lepra se quitó. Eso es lo que recuerdo. Ok, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con este hombre que la lepra se quitó? ¿Cómo quedó? Limpio. Limpio. Quedó limpio. Versículo 42 decía así, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Excelente. Mi hermano Luis, por favor, entonces, ¿qué hizo Jesús? Él le recomendó que no le dijera a nadie Ok. y que se presentara al sacerdote. Ya, ok, perfecto. Usted entonces fundió dos versículos y está bien. Versículo 43 dice, entonces le encargó rigurosamente, le despidió luego y le dijo, versículo 44, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. ¿Para qué? Para testimonio. Para testimonio a ellos. Muy bien. Y finalmente, mi hermana Ruth, el versículo 45, ¿qué pasó entonces? Pero el leproso o ex leproso no obedeció, sino que él corrió y dio a conocer lo que le había acontecido, que había sido limpio. Y fue tanta la conmoción que ya Jesús no podía ingresar a la ciudad. Okay. Así que él se apartó a lugares desérticos para poder, para poder estar tranquilo, pero la gente lo seguía. Muy bien, qué buen resumen, mi hermana Ruth. Muy buen resumen. Lo voy a leer porque no le faltó ningún elemento. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Excelente. Muy buen trabajo para cada uno de ustedes. Ahora, hemos hecho cada uno de estos versículos. Ya estaríamos en condiciones entonces, y vamos a volver a compartir la pantalla, ya estaríamos en condiciones entonces de comenzar a trabajar el pasaje. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos muy bien. Ya cada uno de nosotros estaría en condiciones óptimas de poder repetir la historia completa versículo a versículo. Esa es la idea. La idea entonces es que nosotros podamos y estemos en condiciones de contar esta historia.
Porque esta es una historia. Esa es la gracia de la narrativa bíblica. Nos cuenta una historia. Y esta historia se la podríamos contar a un niño, se la podríamos contar a un drogadicto, se la podríamos contar a una persona enferma. Mira, te voy a contar algo. Esto no quiere decir, por favor, y esto lo quiero dejar sumamente claro, no quiero decir que no vamos a usar la Biblia. Por favor, no. Jamás digamos, no, ya no necesitamos la Biblia. No. Lo que quiere decir es que tenemos familiaridad con la Biblia para poder hacer un puente desde la Biblia hacia las personas, usando la Biblia, pero conociendo bien lo que el texto dice, para acercar a las personas, para que vean las personas, para que escuchen que el texto cobra vida. Ahora, evidentemente hoy en día tenemos muchos medios para poder hacer esto. Tenemos, por ejemplo, la película Lumo, que son los evangelios. Podríamos escoger, yo hago normalmente esto en la congregación en ocasiones, escojo el pasaje que voy a predicar, lo pongo allí, es una película donde no se hace ninguna distorsión al mensaje, es ese mensaje. Y luego de haberlo visto, les hago el resumen. Lo mismo que han hecho ustedes en sus palabras, yo también lo hago en mi congregación. Personas pequeñas y grandes, se acuerdan de lo que pasó y empiezo a contar en orden. ¿Okay? Eso les da el esquema a las personas de que esta historia es una historia que llega al corazón de ellos de una manera natural. La idea es comunicarlo de la forma más natural que podamos. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí. Pastor, ¿se puede mencionar un poco lo que sucedía antes para introducirse en este texto que se va a usar, ¿cierto? Ahora vamos a esa parte, ¿ok? Ya. Ah, Nosotros ya conocemos bien el texto, ¿no es cierto? Ya no es un texto en blanco para nosotros, ya podríamos decir, ok, hasta aquí, si nosotros cerráramos la Biblia, por alguna razón, supongamos que nos llevaran a visitar la cárcel, pero no nos permitieran entrar a una Biblia. Hay lugares así. En Cuba, por ejemplo, no se permite entrar una Biblia en la cárcel. Entonces, ¿cómo lo voy a predicar? ¿Cómo voy a recordar este mensaje para ellos, para estas personas que están absolutamente ajenas a la sociedad? La sociedad les ha dado la espalda, ya nadie los quiere ver, están ahí encerrados. Y me ha tocado ir a cárceles de ese tipo. Bueno, necesito conocer el texto muy bien. Ya entonces ese texto pasa a cobrar vida. No es un texto en blanco, ni para ellos, ni para mí. Para mí porque estoy familiarizado, para ellos porque los voy a exponer a ese mensaje que viene de la palabra de Dios. Ahora, aquí viene la otra parte. Dado que tengo familiaridad con el texto, entonces debo buscar cuál es el corazón de este texto, cuál es el motivo por el cual está allí, cuál es la esencia de este pasaje que si se la quito, ya el pasaje no comunica lo que debería comunicar. ¿Qué es lo que está tratando de comunicar este pasaje? Recuerden que cuando estamos frente a un pasaje de los evangelios, la centralidad de todo pasaje de los evangelios es la persona de Jesús. Entonces está tratando de comunicar algo acerca de Jesús. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta, y algunos de ustedes contestaron muy bien en sus tareas esta pregunta, ¿cuál es el corazón de este texto bíblico? Si nosotros vamos al texto bíblico de Marcos capítulo 40, Marcos capítulo 1, perdón, versículos 40 al 45, y decimos, bueno, Jesús sanó un leproso, podríamos contar la historia, pero ¿qué nos está mostrando acerca de Jesús el texto? Porque de eso es lo que quiere comunicar Marcos. Sí. La misericordia de Jesús. Versículo 2. Ok. Versículo 2 o versículo 42 o versículo 4. Perdón, 42. Ok. Jesús no, teniendo perdón. Okay. No, perdón, pastor. 41, el versículo 41. Ok, perfecto. Por eso dije 2, el segundo, digamos. Exacto, exactamente. Entonces, el corazón del texto está mostrándonos aquí una característica fundamental de Jesús hacia las personas, que es su misericordia, ¿no es cierto? De eso nos está hablando el texto. ¿Misericordia hacia quién? Hacia aquellas personas que, de acuerdo al texto, y lo que más hemos estudiado con los otros textos paralelos también, a aquellas personas que todos desechan.
la misericordia de Jesús alcanza a los que la sociedad desecha. ¿No es así? De eso nos está hablando el texto. No nos está hablando de una sanidad. La sanidad es complementaria a la acción de Jesús, lo que movió a la acción de Jesús. ¿Recuerdan cuando ya habíamos estudiado de por qué Jesús estaba haciendo este tipo de milagros si él mismo dijo que lo que venía era a enseñar? Porque era movido por misericordia. Eso es lo que nos dice el texto. Predicaba en las sinagogas y echaba fuera demonios, pero nosotros empezamos a expandir este texto, es el texto anterior, y nos vamos a dar cuenta de esto. Lo que movía a Jesús era proveer misericordia para aquellos desechados de la sociedad. Y aquí entonces hacemos el puente. ¿Cuáles son los desechados para la sociedad? ¿Cuál es la audiencia a la que le vamos a compartir este mensaje? Hace muchos años atrás, muchos años, yo era líder de jóvenes en mi iglesia, una iglesia que habíamos plantado, una hermosa iglesia, y había una pareja allí, un matrimonio que tenían 3 hijos. 2 de los hijos menores bastante sencillos, muy normales, una pareja muy entregada al Señor, pero su hijo mayor parecía rebelde. Para toda la congregación era un muchacho rebelde. ¿Por qué? Porque vestía de negro. Él le gustaba andar vestido de negro como gótico. Y era interesante, yo me daba cuenta que cada vez que él salía de la iglesia casi no lo saludaba. Y yo cada vez que me encontraba con él le decía, te llevo. Y yo lo llevaba a mi auto, lo iba a dejar. Y durante mucho tiempo estuve compartiendo con él, pero me di cuenta en algún momento que nadie más compartía con este joven. Un muchacho alto, flaco. Y nos hicimos buenos amigos. Él después se fue de Chile. Y algunos años después, al haber vuelto, me dijo, usted era la única persona que me aceptaba mientras el resto de la congregación, es terrible decir eso, ¿no? De una congregación cristiana, me desechaba. Él no se alejó del Señor. A pesar de que las congregaciones muchas veces vamos dejando heridos en el camino, porque vamos desechando. ¿A quiénes desechamos nosotros hoy en día? A los diferentes. A los que son diferentes a nosotros. Sí. ¿No es cierto? Por ejemplo, podríamos empezar a mencionar drogadictos, homosexuales, sí. Gente que ha salido de la cárcel. Los son tatuados, ¿no es cierto? Aquellos que se visten de una manera bastante estafalaria, los que fuman, la lista podría ser enorme. ¿Cómo actuaría Jesús con ellos? Con misericordia. Jesús permitiría que se acercaran, porque así comienza el pasaje. Sí. Ese hombre se acercó. Y aquí tenemos un puente. Entonces nosotros tenemos el segundo aspecto. El primero es conocer muy bien el texto y el corazón del texto, de qué está hablando este texto. Y en segundo lugar, en la medida de lo posible, conocer la audiencia. ¿A quién le vamos a compartir este texto? Puede ser a aquellos jóvenes que están en la cárcel, en una cárcel juvenil. Aquí en Chile tenemos los, ¿cómo se llaman? Los centros de atención infantil y juvenil. ¿Cómo se llaman estos centros? El Sename. Los Sename. Yo creo que no hay persona que le gustaría vivir al lado de un Sename en nuestro país. ¿Y qué de las iglesias? ¿Cuántas iglesias están haciendo ministerio en los Sename? Yo no conozco muchas. Puede que haya, ¿no? Puede que haya. ¿A cuántas de nuestras iglesias están yendo a hacer obra de misericordia, No estoy hablando de justicia social, por favor. Solamente lo que aparece ahí en el texto. De misericordia debajo de los puentes. La Segunda Alianza Cristiana Misionera de Temuco lo hace. De hecho, lo sé porque uno de mis hijos participa en esas actividades. Uno de mis hijos es estudiante de medicina y él acompaña a estos operativos. Pero ¿cuántas más iglesias hacen esto? Para otros, hoy en día, los
aquellos que son desechados por la sociedad son los migrantes. La cantidad de inmigrantes que nosotros tenemos. En algunos casos se les queman las carpas, ¿no? Y eso podría ya ser una tremenda introducción o una ilustración en un mensaje. Y así podríamos seguir. Mi hermana Verónica, ¿usted quiere decir algo? Sí, es que nosotros igual en la iglesia estamos haciendo eso, obras de misericordia, y vamos, de hecho, bueno, ahora no hemos ido al centro de Valdivia porque recorrimos todo ahí, la costanera, todas esas partes debajo del puente, pero ya no hay, los sacaron por la pandemia, no sabemos dónde están. Hay como 6 chiquillos que encontramos, pero no sabemos dónde están los otros porque había montones. Y lo que estamos haciendo es ir directamente donde supuestamente pueden vivir, que son los campamentos. Claro, exacto. Y sí, porque no sabemos, y muchos han muerto también, y murieron durante la gran, o sea, donde hubo la gran ola de la pandemia, muchos murieron en la calle, solos, eh, y solos. Mire, imagínense la cantidad de ilustraciones, de imágenes vívidas que ustedes podrían tener para un mensaje partiendo de lo que están haciendo. Sí. Pero el centro del mensaje no es lo que nosotros estamos haciendo. El centro del mensaje tampoco es la audiencia, aquellas personas desechadas. El centro del mensaje es lo que Jesús hace en la vida de ellos. Así es, amén. ¿No es cierto? Entonces, siempre me debo preguntar, ¿qué es lo que me mueve a mí a hacer esto o a mi iglesia? Si es identificarnos, modelar en nosotros la persona de Cristo, entonces evidentemente estamos en un buen caminar. Amén, amén. Eso es. Por lo tanto, estamos conectando el corazón de lo que el texto dice. Yo no estoy forzando aquí al texto para que diga lo que yo quiero ver, sino que veo en el texto que aparece de manera natural, porque de eso está hablando el texto acerca de Jesús. Es natural, no lo he forzado el texto. De hecho, recuerdan que nosotros estábamos partiendo con este texto, sacando conclusiones apresuradas que eran diferentes a las conclusiones que estamos sacando hoy en día, porque nos estamos sometiendo a lo que el texto dice. Luego entonces escogemos o vemos o tratamos de analizar cuál es el tipo de audiencia a la que vamos a predicar, cómo este texto les habla a ellos. ¿Ok? Y de ahí entonces sacamos el tema central del sermón. ¿Qué les voy a predicar? ¿Qué es lo que voy a decir de lo que Marcos dijo acerca de Jesús en la vida de los desechados de su época? ¿Qué es lo que Marcos dijo? Es entonces lo que yo voy a usar como base para comunicar lo que Dios quiere comunicar hoy en día. ¿Por qué? Porque el texto bíblico estaba orientado a un público determinado en una época determinada. Y posiblemente hoy en día no tenemos ese tipo de leprosos, a pesar de que en Temuco había un caso, pero no es el tipo de lepra o de desechados que sí tenemos ahora, pero el principio sigue siendo el mismo. La acción de Jesús sobre las personas. Pastor. Entonces, perdón, para terminar la idea solamente, el tema central del sermón es qué es lo que voy a decir acerca de lo que Jesús dijo, que es aplicable a la gente hoy a partir de ese texto bíblico. No de mi idea y no de mi experiencia, sino de lo que el texto dice. Sí, por favor, mi hermano. Usted acaba de exponer una frase que debería hacerlo, deberíamos hacerla siempre que hablamos de lo que Jesús hizo. Entonces la pregunta es, ¿qué haría Jesús hoy día? Exacto, exactamente, exacto. ¿Qué es lo que haría Jesús? Es lo que yo debo hacer. Eso trae el texto, o sea, el contexto al texto actual. Claro. ¿Eso está correcto? ¿Sí? Bueno, aquí con una salvedad, es lo que voy a comunicar de lo que Jesús haría. Pero posiblemente la gente que va a escuchar el mensaje no se va a identificar con Jesús, se va a identificar con el leproso. Yo no soy el predicador, no es Jesús.
nos identificamos como iglesia con lo que Jesús hizo, pero más bien quizás nos debamos identificar mucho más con el leproso, porque la iglesia hoy en día también es una desechada de la sociedad, ¿o no? Claro, criticada Ajá, muchísimo. exacto, exacto. Ahí Ahora, hay un punto, pastor. Resulta que cuando nosotros exponemos esto, al entregar el sermón, estamos dando un ejemplo y lo que más hay que evitar es que la gente crea que nosotros somos el ejemplo, porque exacto, entonces no tiene ningún valor, pierde el exacto, valor. exacto. Y hay dos formas de tomar esto, ¿no? Por una parte, yo también fui un leproso en algún momento, ¿no es cierto? De alguna manera lo he sido. La iglesia eventualmente podría hoy en día, en la situación política que se está viviendo en muchos países, podría ser un desechado de la sociedad tan intelectual. Eh, Miren, acabo de predicar la segunda parte este domingo del mensaje de la iglesia de Pérgamo. Y en esa segunda parte veíamos justamente esto, ¿no? Cómo ellos vivían en lo que se llamaba, en lo que Jesús denominaba, donde moraba Satanás, el trono de Satanás. Y allí la iglesia era permanentemente no solo cuestionada, sino atacada. Era desechada por la intelectualidad de aquella época y por lo tanto entonces nosotros siempre nos vamos a identificar mucho más con el leproso, con el que recibe la acción redentora de Cristo. Nosotros no somos Cristo, nosotros somos los receptores de la misericordia de Cristo y esa es la que compartimos. Mi hermana Verónica. Quiero consultar, usted envió el enlace para ese mensaje. Lo que pasa es que el de Esmirna me bendijo tremendamente. Usted no sabe cómo caló en mi corazón ese mensaje. Y lo prediqué. Qué bueno, Me qué tomé el bueno. atrevimiento de predicarlo y fue muy provechoso. Llegó a muchas personas. No lo desfiguré, digamos, a mi antojo, sino que lo seguí como usted lo fue exponiendo, obviamente con mis propias palabras, Claro, pero exacto. dentro del contexto y fue muy edificante. Muchas gracias, pastor, de verdad, muchas gracias. Para Muchas gracias. gloria del Señor. Para gloria Amén. del Señor. Amén. Así es. Tienen Amén. toda la libertad para utilizarlo, para ponerlo, como dice mi hermana Verónica, en sus propias palabras, sin duda, por una módica suma. No, no, eso es broma. No. Si fuera predicador de la prosperidad, quizás lo diría, pero no lo soy. Muy bueno. Bueno, sigamos entonces. Ok, tenemos clara la idea acerca de lo que el texto dice, tenemos elegida a la audiencia a quien vamos a predicar y tenemos claro lo que vamos a decir acerca del texto. Ahora eso lo vamos a ordenar. Entonces, vamos a ordenarlo en base a un bosquejo. Primero, vamos a hablar de qué, o por lo menos vamos a identificar qué otros temas secundarios aparecen en el texto, porque el tema central es la misericordia de Jesús hacia los desechados de la sociedad, identificado o ilustrado en la persona de este leproso. Pero ¿cuáles son los otros temas secundarios que hay aquí? ¿Cuáles ustedes pueden identificar? Mi hermana Ruth identificó muy bien algunos de ellos. Mi hermana Janet también. Bueno, yo identifiqué la obediencia, o la desobediencia en realidad, del leproso. Exacto. Vamos a ver si podemos escribir aquí. Entonces, vamos a poner obediencia versus desobediencia. ¿Qué otro aspecto secundario ven ustedes allí, en este pasaje? El leproso para mí. Ok, explíqueme un poquitito, por favor. ¿Qué sería un tema secundario ahí en el leproso? ¿La actitud del leproso? El leproso en sí como personaje, porque acá lo trascendental es Jesús. Claro. Por lo tanto, para mí es secundario.
Ok, los desechados, digamos. Claro. ¿A eso se refiere? Ok, ya, vamos a seguir anotando. Muchas gracias, mi hermana. Qué otro tema secundario ven Perdón. ustedes? La Sí, sí. gratitud. Ok. ¿Dónde aparece aquí la gratitud? Cuando Jesús le dice de que no comente nada, pero él no soportó, él contó a todo el mundo. Eso es una forma de demostrar gratitud hacia Jesús. ¿Será gratitud o será entusiasmo? Entusiasmo también puede ser. ¿Ah? Porque Sí. la gratitud Ay, puede llevar a la mucho obediencia. entusiasmo. El entusiasmo no necesariamente. ¿Eh? No. Yo creo que el que haya salido es, digamos, que cuando uno ha tenido la experiencia de estar enfermo, ¿no es cierto? Ah, Se mejora, lo único que quiere es tomar el teléfono y empezar a comunicarle a todo el mundo. Me ah, sané, el Señor me sanó, etc. Claro, claro. Sí. sí. Yo ¿Cómo le llamamos a eso? Testificar, ¿Mm? testificar, Ok, dar testimonio. dar testimonio, ya perfecto. Vamos a poner dar testimonio ¿Mm? y algo más. Ustedes dijeron, ¿no? La hermana Verónica dijo algo más, dar testimonio y ella lo había dicho primero como gratitud, pero cambiamos esa palabra porque parece que no se ve tan claramente la gratitud. Agradecimiento, No, No, agradecimiento, no es euforia. Eh, euforia, vamos a poner euforia o algún otro similar, ¿no es cierto? claro, Entusiasmo. un sinónimo. Entusiasmo, el entusiasmo. En Entusiasmo, inglés, entusiasmo. el ánimo sería excitement. Esta Sí. persona estaba muy, muy animado, ¿no? Entusiasmo. Ok, bien. Mi hermano Eh, Carlos, ¿algún otro tema? Yo estaba viendo que en el pasaje 40 sí, al 44 ¿Ya? dice que él vaya y se muestre a los sacerdotes. Ok, ya. Entonces allí parece que podríamos dar Ah, un cambio aquí, ¿no es cierto? Poner entusiasmo como un tema y el dar testimonio es otro tema acá. ¿Correcto? ¿Sí o no? sí. Corríjame por favor si estoy equivocado. No, está bien, da testimonio. pero, claro, tradiciones, pastor. Pero también, exacto, es la enseñanza de tradiciones. Ok, ¿dónde está hablando de esto? Cuando le dice de que entregue, que vaya a ser los sacrificados de acuerdo a lo que Moisés le enseñó. A la ley. Ok, pero ¿eso está bueno o está malo allí? Está bien, a ver. sí, No, como secundario, porque Jesús rompe esa tradición, o sea, en Sí, el después. sentido de Pero Ok, pasa más allá de las tradiciones, o sea, con respecto a la ley, porque ahora, toca entonces, al menospreciado. ya, ahora, entonces, ¿no creen ustedes que deberíamos aquí un poquito cambiar arriba y poner obediencia y testimonio? Porque lo que eh, nosotros estamos viendo en el pasaje es que no fue obediente y por lo tanto dio testimonio, pero sin obediencia. Y esto provocó algo. ¿Obediencia o desobediencia? Ok, no, cuando hablamos de obediencia, entonces como contraposición vamos a hablar de desobediencia también. Pero ¿por qué había que ser obediente? ¿Para qué? Para dar testimonio. sí, Ajá, Claro. claro, ok. porque al principio del 44 diga, no digas a nadie, ahí hay una orden, Ah, ¿cierto? exacto, exacto, ¿No es cierto? Y después dice, muéstrate al sacerdote, hay otra orden, exacto. van dos, Ajá, ¿no es sí, cierto? Y ofrece por tu purificación, hay tres órdenes, ajá, ¿no es cierto? sí. Y aquí muestra el resultado de esas tres obediencias que son Ujú, para dar testimonio a ellos. exacto, A exacto. los religiosos. Ajá, sí. A los sacerdotes, claro. Ahora, aquí Jesús, en este pasaje al menos, no está cuestionando a los religiosos. No,
está más bien planteando otra cosa acerca de los religiosos. ¿Se dan cuenta de qué es lo que está planteando Jesús acerca de los religiosos? La necesidad de que esos religiosos tengan testimonio, porque le dice al leproso que vaya a dar testimonio allá. O sea, había una necesidad de dar testimonio allí a los religiosos también. Dice, a ellos los identifica. Exactamente, exactamente. ¿Hay otro tema más que podríamos tocar aquí? Sí, pero, pastor, yo en el versículo 40, ¿ya? Aquí hay una muestra de libertad de acercarse a Jesús. Porque aquí dice, vino a él un leproso. No lo trajo a nadie, vino a él. Ok, ¿qué ven ustedes? A él un leproso. Yo ahí veo valentía, pastor. Ok, podríamos poner valentía y qué más. Sí, fe, pues. Humillación. Fe. Ok, valentía, fe, humillación. ¿Sí? ¿Qué son todo eso? Son hechos. Autoridades. Vamos a poner la valentía, la fe en ese sentido, de la manera, la humillación son actitudes. Esa es la actitud con la que llega este hombre. Hay otro tema más, y no es menor. Por favor, véanlo, lo que dice en el versículo 41 y 42. ¿Ya? ¿Qué hizo Jesús? Es que 41. Tuvo misericordia y lo tocó. ¿Ya? Lo tocó. ¿Y qué más? Y habló. Ok, ¿y qué pasó cuando habló? Lo Dio sanó. una orden. Sanó. La lepra Quiero que sean limpios. limpio. Ok, ¿ya? ¿Y qué vemos Sanidad. allí? La sanidad por el poder de qué? De la palabra. Es su Exacto, palabra. de la palabra de Jesús. Amén. Amén. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Gloria a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, Señor. Okay. Entonces, ahora, si ustedes lo ven, esto estamos haciendo un ejercicio muy rápido, ¿no? Tenemos temas secundarios, porque ya tenemos nuestro tema central. Ahora, temas secundarios, obediencia y testimonio, obediencia y desobediencia, testimonio, los desechados, qué pasaba con ellos, el entusiasmo que muchas veces provoca poner trampas o trabas al evangelio, la valentía, la fe y la humillación como la actitud puede ser correcta de llegar, el poder de la palabra de Jesús, etcétera. O sea, ya tenemos varios temas secundarios. No es necesario tocarlos todos. Lo importante es concentrarse en un tema principal y a partir de eso, entonces tocar otros temas que puedan complementar fuertemente el tema central. ¿Ok? Si la persona de Jesús es la protagonista de este mensaje, todos estos aspectos que están en relación con Jesús deben ser temas secundarios de mayor importancia. ¿Ok? Entonces, aquí podemos, de todos los temas secundarios, podemos ponerlos aquí. Por ejemplo, ¿ok? ¿Cómo llega este hombre? Con una actitud de acercamiento a Jesús. Eso podría ser, ¿no es cierto?, uno de los temas. El segundo tema podría ser el poder de la palabra de Jesús. Estoy solamente poniendo ejemplos aquí. Palabra. ¿Ya? ¿Qué otro tema tenemos allí? La obediencia y el testimonio. ¿Ok? Entonces, aquí vamos ordenando. Y cada uno de estos temas, evidentemente, van a ir dando cuerpo al bosquejo del mensaje.
uno de estos temas, uno de estos temas es central acá. Aquí solamente estamos tocando los temas secundarios. Entonces vamos a poner aquí tema central. En ese tema central, entonces nosotros vamos a tener que enfocarnos En Jesús. en la persona de Jesús y el resto de los temas complementando, explicar, por ejemplo, por qué o cómo o a qué responde esa actitud de acercamiento de este hombre hacia Jesús. Y ahí explicamos lo que significaba la lepra en aquella época, las situaciones que tenía. O sea, vamos explicando, complementando, vamos ilustrando. Por ejemplo, usted no podía entrar a la ciudad si no iba con un cencerro diciendo y gritando lepra. Ahora, ¿cómo se aplica eso a la vida de cada persona hoy? Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Después que hemos armado completamente el mensaje, entonces vamos a poner una conclusión. La conclusión es, ¿y entonces qué? ¿Cómo esto se aplica o cómo esto tiene repercusiones concretas en la vida de las personas que están escuchando el mensaje ahora? Y al final, entonces, ponemos el título y la introducción. ¿Cómo le llamaríamos a este pasaje? Hermana Ruth, ¿cómo le llamó usted a este pasaje? A este sermón, perdón. Ay, pastor, con tantas cosas. Pero A mí me gustó el título que le puso usted a este sermón. quiero ser limpio. Exacto. Miren qué titulazo tiene. Quiero. Sé limpio. ¿Lo sacó de dónde? De la Biblia. De la Biblia. De la Bible. De la Biblia. Se dan cuenta que ese título está expresando lo que queremos expresar. Dios siempre quiere, Jesús siempre quiere, por misericordia, acoger y sanar a aquellos desechados. Ese es el tema central. ¿Cómo vamos a introducir este tema? Puede ser a través de la quema de las carpas a los inmigrantes, puede ser aquellos jóvenes que están en el Sename, puede ser aquellos desechados homosexuales y lesbianas que nadie quiere en las iglesias. Podemos tener montones de introducciones a este tema. ¿Tú sabes qué sesión te toca, cierto? 12 me dijo el... Ok. ¿Te deja? Ay, él está pendiente. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre esto? Pastor, incluso como uno conoce la audiencia o parte de ella, ¿verdad? Puede haber un hermano que uno conoce lo que está viviendo. Exacto. Exactamente. O cuando, por ejemplo, las ilustraciones aquí son claves, que deben conectarse con la realidad. Por ejemplo, hice algún tiempo atrás con varios otros colegas un video sobre el aborto para Latinoamérica. En varios países, creo que fueron 23 países donde se llevó este video, que se llama Escoge la vida. Así se llama el video. Es un video de unos 45 minutos. Yo hice una parte de este video nada más, pero nos servía mucho para ilustrar la realidad del aborto, acerca del aborto. Pero no condenábamos tanto el aborto como animábamos a las personas a escoger vivir, a escoger la vida. Porque normalmente nos vamos a la condena y no a la parte propositiva. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, cuando estaba dando un mensaje sobre esto, que en la época de que se discute la situación del aborto en Estados Unidos, la mayor parte de las iglesias, estoy haciendo una introducción ya a un tema sobre el aborto. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de las iglesias en Estados Unidos, cuando se comienza a discutir en la década de los 70 el asunto del aborto, comenzaron a condenar a aquellas personas que estaban a favor del aborto? Pero a pesar de esta condena, se legisló finalmente a favor del aborto y las iglesias
se concentraron tanto en condenar que no sabían cómo responder y se les demandó una respuesta, porque fue tanto el tiempo que estuvieron hablando en contra del aborto que muchas personas, muchas chicas, tenían un peso, una culpabilidad, que comenzaron a llegar a la iglesia diciendo, yo no me quiero hacer un aborto, no quiero jugarme en esto con Dios, pero no puedo tener a ese niño porque fui violada. Entonces quisiera saber qué hago con este niño. Y allí las iglesias se dieron cuenta que habían estado dedicando tanto tiempo a condenar el aborto, pero no a buscar soluciones frente a aquellas personas que no eligieran abortar. Allí las iglesias comenzaron a desarrollar una respuesta, que fue orfanatos, que fue casas de acogidas para mujeres que estaban en proceso de dar a luz, que fue adopción, etcétera, etcétera. El resultado es que hoy en día el 70% de las organizaciones en Estados Unidos que se enfocan en casas de acogida, en adopciones, son cristianos, cristianos evangélicos. También hay católicos. 70%. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Nosotros nos hemos enfocado en ir en contra del aborto, pero si una chica hoy en día viene a mi iglesia y dice, ok, acepto, no voy a abortar, pero ¿qué hago con este niño? Nosotros no tenemos respuestas. Esa fue una introducción al tema sobre el valor de la vida humana. Una simple introducción. Hay otro tipo de introducciones o también de ilustraciones. Por ejemplo, ¿sabe lo que es esta cajita? La he mostrado a jóvenes. Estamos hablando del valor de la vida. Les voy a mostrar la vida. Estos son bebés. Por cierto, son reproducciones de bebés. Este es un bebito que tiene simplemente 10 semanas de vida. Se quiere hoy en día abortar en Chile a personas que tengan embarazos de 18 semanas. Bueno, noten por favor ustedes esto que está aquí. Nótenlo. Esto tiene 10 semanas. 10 semanas de vida. Completamente formado. ¿Podríamos decir que un bebé no es un ser humano a los 18 semanas cuando así se ve cuando tiene 10 semanas? Estas ilustraciones hablan muchas veces y nos introducen muy bien a los temas que queremos tocar con las congregaciones. Entonces tenemos que ser tremendamente creativos a la hora de poder comunicar. Tenemos el bosquejo del mensaje. ¿Cómo lo vamos a introducir a las personas? ¿Cómo lo vamos a ilustrar? ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar a la vida de las personas? ¿Ok? ¿Algún comentario o pregunta hasta el momento? Pastor. Sí. Es que es tanto el egoísmo hoy en día que lo que importa es dicen los que están pro aborto, para mi gusto, dicen, no, yo tengo la razón. Y tratan de imponer eso. Yo lamento enormemente, y así lo expresé en mi familia, digamos, que nadie pudo ir en contrapartida de los argumentos que plantearon. Nadie. Nadie. Y resulta que ni por escrito, ni verbalmente, nadie dijo nada y que hicieron lo que quisieron. Y siguen haciendo. Es lamentable. Yo lo lamento mucho porque la experiencia de que la esposa de una persona tenga una pérdida natural, ¿no es cierto? Es tremenda. Es tremenda. Yo puedo contar que mi esposa, mi ex esposa, seré honesto en eso, ella tuvo 3 pérdidas. 3 pérdidas. Esto ha pasado, no me acuerdo bien, pero debe ser 42 años. 42, 45 años. Si usted le pregunta, ella llora, aún. Así de grave es este tema del aborto, de la pérdida de una guagua. ¿Ya? Bueno, es un drama. A mí me duele mucho. Es un drama. Por eso yo no entiendo cómo en una sociedad como la nuestra, de gente que se supone es relativamente inteligente,
celebran el aborto. Puede que estén de acuerdo con el aborto, pero de allá celebrarlo como una fiesta, cuando es un verdadero drama, es inentendible. Escribí durante años columnas de opinión en periódicos sobre esto. Salieron muchas, pero luego finalmente fue el mismo Consejo de Pastores que pidió que yo no siguiera escribiendo, porque se está metiendo esa liberalidad lamentablemente dentro de la iglesia. Pensemos en lo que les va a pasar cuando a estos que promueven el aborto, ¿no es cierto?, les pase a ellos una, y no tienen ni idea de la vida eterna, no tienen idea, no lo conocen, no saben ni les interesa. Yo he conversado con algunas personas, oye, no, pero si es una cuestión de la sociedad, es algo moderno. Se van por moda. Bueno, es justamente los dos temas de los últimos 2 domingos que estaba hablando sobre Pérgamo, cuando la iglesia comienza a secularizarse, cuando la iglesia comienza a aceptar lo que el mundo acepta porque lo ve como normal, que puede ser la convivencia, puede ser el aborto, puede ser el robo, pueden ser muchas cosas. Bueno, vuelvo atrás. Gracias, mi hermana Verónica, porque abrirse a una situación como esa, compartirla, no es fácil. Yo solo puedo imaginar. Lo único que puedo hacer imaginar, porque nunca me ha tocado algo así, evidentemente. Gracias por la valentía para compartirlo sin duda. Lo estaba solamente poniendo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque al momento de comunicar un mensaje, ese mensaje se hace drama o se hace gozo. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Creo que se nos pasó el tiempo hoy día. No pude ver la segunda parte de lo que quería ver hoy día, que es justamente la presentación del mensaje. Porque podemos tener muy ordenado el bosquejo de un mensaje y lo podemos tener bíblicamente muy acorde con el texto bíblico, con el contexto muy bien explicado, pero cuando lo presentamos, cuando estamos predicando, va a llegar al corazón de las personas porque el texto se hace vida y cuando la vida emerge, también emergen los dramas. Entonces vamos a tener que estar preparados a predicar mensajes en los que de verdad creemos. Y estos mensajes remueven la mente, remueven el corazón, remueven la memoria, remueven los desafíos, remueven los miedos que tenemos, remueven las mentiras. Todo, la palabra de Dios es más cortante. Ese es el mensaje que estamos llevando y por lo tanto nos tenemos que asegurar de que sea vida, porque la palabra está preñada de vida y nosotros vamos a ayudar a que dé a luz. Esa es parte, el desafío de la oratoria. Vamos a continuar, si el Señor lo permite, la próxima semana, enfocándonos específicamente, ya que tenemos nuestro mensaje, en cómo lo predicamos. ¿Les parece? Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana. Mi hermano Luis, si puede, por favor, guiarnos en oración. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, no me queda más que pedirte perdón porque no quiero que sea emoción. Quiero que sea de corazón decir que nos des la osadía sabiamente para poder luchar contra este tema que es un flagelo, un pecado de mayor peso como cualquiera, como no cualquier pecado, es gravísimo. Y oramos en esta hora, Señor, para que tú tengas misericordia de aquellos que promueven un tema como este. Sí, Señor. Por favor, Dios, con tu poder, con ese brazo lleno de poder, pero también tan amoroso que puede guiar a la humanidad. Si tú has podido guiarnos
salvarnos a nosotros, llamarnos a nosotros, guiarnos a nosotros hasta aquí. Te ruego, Dios, que nos ayudes, que nos guíes para poder contar de tu misericordia y de tu gracia. Padre Santo, en esta hora, te damos gracias como un grupo, Señor, de esta clase de oratoria. Que no sea para nosotros vanidad, sino que para solo gloria tuya. Sí, Señor. Que podamos expandir tu verdad donde quiera que vayamos. Que toda persona que se acerque a nosotros sepa que si somos diferentes es por ti, es porque te amamos y queremos seguirte. Queremos ser siervos tuyos, incondicionales, absolutamente llenos de ti. Padre, ensancha nuestra mente, nuestro corazón, nuestra memoria para guardar toda esta preciosa verdad. Queremos ser, Señor, siervos tuyos por el resto de nuestros días, hasta que tú nos llames o tú vengas. Pero queremos, Señor, tener nuestra lámpara llena de aceite para alumbrar en todo lugar. Padre, es lo que tenemos en el corazón. Y te lo decimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Dueño, Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Paz de Dios. Hasta la próxima semana. Bendiciones.